Laura, en tu caso es el caso perfecto, el perfecto ejemplo de gestión cultural, academia, la universidad, la facultad, el transmitir el conocimiento justamente en la práctica permanente que es lo tuyo, ¿no? ¿Qué tan importante es el traslado del conocimiento académico a la gestión cultural del día a día? Claro, el asunto es que la gestión cultural como disciplina en sí misma siempre hay que pensar que es una disciplina artística, que un gestor cultural integra un equipo artístico, en definitiva, artístico-cultural, Sí, digamos. claro. No es una disciplina que se separa. O sea, tiene un perfil administrativo, tiene un perfil de gestión, tiene un perfil fuerte de logística, de análisis de presupuesto, de gestión de recursos humanos y materiales. Por supuesto que tiene un perfil gerencial, porque el propio nombre de la disciplina lo indica, pero también tiene una pata puesta en la comprensión del territorio de lo artístico y de la cultura propiamente dicha, este mosaico tan complejo que conforma el término cultura, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante es que el pasaje por la vida académica, es decir, la formación académica, la formación además universitaria, con el espíritu universalista que tiene la universidad, que va tan de la mano con el espíritu universalista que tiene la cultura en general, hace que vos adquieras una serie de metodologías, de técnicas, de herramientas, de competencias, de saberes que te permiten de alguna manera luego ir al terreno de lo artístico con un bagaje bastante más sólido que el que solo emana naturalmente de la práctica artística. Sabemos que en nuestro país tradicionalmente instituciones muy prestigiosas se han consolidado y constituido desde el punto de vista de la gestión de sus recursos materiales, artísticos, humanos, la gestión de sus recursos culturales desde la praxis misma, porque tenemos instituciones independientes longevas en nuestro país. Y la épica de esas instituciones se basó en eso. Se basó en eso, en hacer, en el hacer todo, no solo lo que había para hacer arriba del escenario, sino que el artista tiene un perfil bastante más completo y complejo. Entonces ellos lo lograron y llevamos años de tradición en nuestro país quizás en haciendo eso. Gestión sin nombrarlo como gestión. Sin nombrarlo como gestión, aprendiendo sobre la marcha, aprendiendo de maestro a discípulo, etcétera. Pero también eso es una época maravillosa y fastuosa del teatro que como que allanó el camino y además abrió un camino. Después, obviamente, las disciplinas se van complejizando, las posibilidades que nos da la internacionalización de los espectáculos y de los artistas hace que haya que comprender sistemas bastante más complejos que lo que es la gestión de una sala propia por una compañía independiente y demás. Entonces, se empiezan a necesitar personas con otro tipo de competencias y con otro tipo de bagajes. Y entonces es muy bueno que las instituciones universitarias, la academia en general, tome la posta de admitir o de reconocer públicamente que estas son profesiones que realmente existen, donde se precisa una formación, donde se precisa una idoneidad, que no quiere decir que no haya gente que sea autodidacta, que no sea idónea, no, pero el reconocimiento de la universidad a estos campos enriquece justamente el territorio de lo cultural, lo prestigia y también habla de que hay la población en general o las comunidades de jóvenes en general ahora también tienen como una atención más puesta en los fenómenos culturales y en la participación activa en esos fenómenos, aunque ellos mismos no se reconozcan como artistas. Es decir, hay un montón de gente que le encantaría trabajar en el sector cultural, pero no necesariamente como artista. Exacto. Y esas son un montón de voces que deben ser escuchadas y recogidas por la academia también. Bueno, pero pasa hay otro fenómeno interesante que quizás en Uruguay sea relativamente nuevo, no así en el mundo, pero bueno, sabemos que todo llega un poquito tarde aquí, que es que ya la gestión cultural, y llamamos gestión cultural a eso que tú comentabas, difusión, llegada a la gente, toda la parte más administrativa, hoy por suerte forma parte de los proyectos culturales. Hoy no se concibe un proyecto de una película, de una obra de teatro, de una exposición, te diría hasta de una charla de conversatorio, como le dicen ahora, sin la pata de un gestor cultural. Exacto, porque todo esto necesita tener una mirada que administre lo global. Exacto. Entonces, yo creo que, primero que hay mucha oferta cultural muy variada, entonces, y creo mucho, la cultura en general
siempre la consolidación del proyecto cultural siempre es un proyecto netamente colectivo, es decir, tenés que tener distintos saberes, distintas competencias, distintas miradas. Una de esas es esta, la del gestor cultural. También está la pata de la comunicación, la pata de la mediación cultural, la pata de la distribución internacional, en fin, hay como hasta disciplinas nuevas, profesiones nuevas que van surgiendo a medida que el mercado va evolucionando, el mercado de la cultura, que es muy fastuoso, por suerte, a nivel internacional. El consumo cultural creo que es de lo que más creció durante la pandemia, en distintas formas, y la capacidad de innovación que tiene ese sector, y de sobreponerse a una pandemia, etcétera. Entonces, claro, yo creo mucho en la especificidad de los oficios. Entonces, uno no puede ser todo. Entonces, así como tenés alguien que se va a ocupar de algún aspecto de la parte artística, como el diseño de sonido, la creación visual, la instalación de una exposición en un museo, el artista propio, el curador de una exposición, también necesitas otro tipo de profesional con otro perfil que se ocupe de otro tipo de tareas. Y lo que es lindo aquí es la noción de colectivo. A veces uno va a ver una muestra de escultura y piensa en el escultor, pero atrás de ese escultor o de esa escultora hay todo un equipo multidisciplinario, diverso. Y las miradas se enriquecen. A veces ha habido un poquito de resistencia en los sectores artísticos culturales a esta mirada de la gestión, pensando que iba a ser alguien que iba a venir a como volver más fríos los procesos o transformar estos procesos que a veces son mestizos en el buen sentido en híbridos, etcétera, ¿no? No pasa eso. Es alguien más que se suma, que hace crecer esto. Y mirá, te digo algo, la distribución de los productos culturales uruguayos en el exterior del país no hubiese sido nunca posible sin personas que pensaran estos aspectos desde un costado que está detrás de bambalinas, ¿no? Es que sacaste lo que te iba a comentar, a tu afirmación del cambio de hábitos de consumo cultural post pandemia o durante la pandemia, y hoy estamos en la post pandemia. Yo estoy seguro que gran parte de la responsabilidad del diseño de esa estrategia para tratar de ocupar espacios en pandemia es de los gestores culturales, porque es su propio métier. Sí, y dentro del vasto campo de la gestión, viste que el término gestión cultural es muy amplio. Por suerte. A mí, claro, porque engloba un montón de profesiones. Vendría a ser la gestión cultural, si hacemos una analogía con la medicina, es como la medicina general. Después hay profesionales por área, exacto, ¿no? Y esto es lo interesante, porque a veces la gente dice gestión cultural, ¿bien qué es? ¿No? Por ejemplo, si te interesa ser productor audiovisual, eso es uno de los oficios vinculados a la gestión cultural. Si te interesa ser productor de danza, de teatro, si te interesa hacer giras, desarrollar giras, lo que llamamos distribuidor internacional, si te interesa gerenciar aspectos vinculados a la comunicación, a la mediación cultural, a los trabajos de extensión en instituciones educativas, todos esos aspectos están contenidos en el amplio territorio de la gestión cultural. A veces es bueno hacer estas bajadas porque las personas piensan, por ahí gestión cultural se asocia a tareas de repente demasiado asociadas a lo administrativo dentro del sector público, claro, que es una pata, y es cierto, ¿no? Toda la administración pública, tanto a nivel nacional y departamental, en lo que hace a los programas, las políticas y las áreas que desarrollan cultura, obviamente tiene equipos de gestores culturales, ¿no? Que piensan las políticas, que las diseñan, que las aplican, que las ejecutan. Los que están interesados en trabajar en el sector público, en integrar los equipos de todas las áreas del sector público, bueno, en este tipo de formaciones pueden adquirir herramientas para eso. Pero no es solo el trabajo en el sector público, también está el amplísimo sector privado en Uruguay, que voy a empezar empezando por el carnaval, siguiendo por la música de variedades, etcétera, incluso la música clásica, porque el Centro Cultural de Música es del sector, del tercer sector, digamos, o del sector independiente o privado en Uruguay, pasando por eso desde la producción de una película independiente. O sea, el sector privado es enorme también en Uruguay, y muchas veces no asociamos la noción de gestión cultural al sector privado, se asocia a las instituciones públicas. En el sector privado está más diversificado en los oficios,
¿tá? Porque, bueno, buscas un productor, buscas un mediador cultural, vas a buscar un más distribuidor, es más a demanda, pero hay instituciones sólidas, hay instituciones que funcionan hace muchos años. Pensá solamente en el universo interesantísimo en Uruguay de la producción audiovisual nomás, que se desarrolla, que es creciente, que es internacional. Cuando vienen productoras extranjeras a trabajar en Uruguay, que por suerte cada vez hay más, porque tenemos excelentes profesionales y tenemos excelentes locaciones, también en los equipos hay productores nuestros, gestores nuestros, prensa nuestra. Cuando una compañía de teatro extranjera viene a laburar a Uruguay, a hacer giras por todo el país que se da, que son emprendimientos privados, muchas veces quien hace la prensa, la mediación cultural y la producción, en mi caso yo lo he hecho muchas veces para compañías extranjeras. Entonces, sacarle eso que solo lo asocia a lo administrativo público, que es una pata muy interesante, donde la inserción laboral es alta y donde se ponderan las formaciones en gestión cultural. Yo misma he sido constituido jurados en la órbita pública, de los concursos, y tiene muy buena ponderación las distintas formaciones que haya en gestión cultural, en mediación cultural, en comunicación cultural. Cada vez se pide con mayor grado de especificidad. Eso en la órbita pública hay que saberlo. Y de estas posibilidades que se dan en la órbita pública de los concursos, que son buenas para las personas, y para eso sí la formación académica se pondera, la formación universitaria se pondera, y después todo el sector privado, que es más de vínculos, de contactos, de relaciones, donde cada vez se requieren más profesionales con formación específica, porque obviamente en las universidades se aprenden técnica, metodología, herramientas alineada con la demanda internacional también. Y estaba recordando que inclusive hasta los llamados para fondos públicos, ya sea fondos concursables, fondos de incentivo u otros fondos privados o internacionales, la cooperación internacional, ya en su llamado está el ítem de cómo vas a gestionar, de cuál es la difusión que le vas a dar a tu proyecto, de ver la estrategia de cómo llegar a los públicos. Y ahí me meto en el concepto que dijiste 2 o 3 veces al pasar, pero quiero tener un poquito en eso, por lo que significa el vínculo con la gente, con el público, con la audiencia, con las audiencias, y ese del mediador cultural. Exacto, porque en definitiva hacemos todo esto porque en el centro están los espectadores, los públicos de la cultura, ¿no? Entonces, muchas veces las nuevas propuestas, los nuevos lenguajes, y a veces también los lenguajes tradicionales, por los distintos recorridos que las personas tienen, requieren también que haya un proceso de comunicación que esté especialmente diseñado y destinado a los públicos que consumen una determinada oferta o que consumen una determinada oferta por primera vez. Y ahí aparece una figura que empieza a surgir en los años 80 en Europa, en los Estados Unidos, que es la figura del mediador cultural, tradicionalmente en un principio asociada con los museos, sobre todo con los museos de arte contemporáneo, donde la gente empezaba a quedar como tenía una formación en lectura de las piezas, de las obras de arte que correspondía a una época, y de repente viene un cambio de paradigma y la gente empieza a quedar por fuera. Las decolocás. Pasa lo mismo con la danza contemporánea, pasa lo mismo con el cine de autor, pasa lo mismo con determinadas formas de teatro contemporáneo, etcétera, que requieren de un proceso de intermediación, porque la obra de arte contemporánea se completa con la mirada del espectador, porque la gran revolución del arte contemporáneo es de poner al espectador en el centro de la obra, ¿no? Que se complete con la mirada y con la interpretación. Entonces, la mediación cultural es un oficio artístico también que contribuye a mediar, es decir, a tender un puente de diálogo entre quien produce la obra de arte o quien difunde la obra de arte, la divulga, ya sea en un espacio museístico, en una sala teatral, en una sala de cine pequeña o de una distribuidora internacional. El ballet, por ejemplo, que se hace en la previa a la función, se hace un encuentro con especialistas mediadores culturales que le dan el marco, el contexto para ver la obra que van a representar. Exacto, porque el ballet, por ejemplo, es un lenguaje codificado. Entonces vos ahí vas a tener que comprender un código. Vas a un concierto de música clásica y viste que la gente aplaude en distintos momentos y la gente se mira porque no sabe dónde aplaudir, y en el ballet pasa lo mismo. Bueno, ayudemos a las personas a comprender el código. Siempre hago la analogía, perdón si me repito en esto, si yo voy a ver un partido de tenis, yo no entiendo nada, no sé ni quién va ganando. Entonces no puedo ni siquiera emocionarme con el partido. Pero si alguien me explica cuál es el código de lectura del partido de tenis, que es un espectáculo también, entonces yo capaz que ahí voy a poder decir, me emociono, va ganando, va perdiendo. Y con la práctica empezar a darme cuenta quién juega bien, quién juega mal, quién está jugando mejor, empezar a
a afinar, digamos, el gusto también y la mirada que se apropia. Entonces, los mediadores no interpretan en lugar de, sino que median, por eso la noción es preciosa, ¿no? Mediar entre quien produce o quien divulga y quien recibe. Ahí el nombre ayuda. Ayuda y mucho. O sea, a diferencia de lo de gestión que decía, que puede generar alguna idea difusa, en este caso al revés. Claro, medio entre quien produce y quien lo consume, quién es el destinatario de eso. Es un ejercicio precioso. En Uruguay tenemos muy buenos ejemplos, siempre me gusta recalcarlo, porque hay instituciones públicas, por ejemplo, como el EAC, que tiene un equipo de mediación cultural sólido, instituciones privadas, por ejemplo, como el Museo Urbich, que le tiene una mirada rica y consecuente, que tienen una política, y es destacable porque es un pequeño museo, pero de un gran artista, y que ponen el acento en esto. También hay ejercicios que se hacen, por ejemplo, en el Ballet Nacional del Sodre, ejercicios que se hacen en la Comedia Nacional, en el Teatro Solís, o sea, hay una comprensión. Quizás de repente no necesariamente en todos estos ámbitos se le llama mediación cultural, pero el ejercicio de la mediación existe. Y es muy rico para todos, también para los artistas, porque a veces el mediador hace preguntas que te ayudan a repensarte y a recolocar tu obra, y también se trabaja mucho con distintos tipos de poblaciones, desde niños, incluso primera infancia, hasta adultos mayores, a veces que no han tenido acceso a la cultura escrita y que de repente la posibilidad de acceder a obras y autores es a través de los espectáculos.